Y arrancan. Bueno, vamos a dibujar nuestro equipo de rayos X. Para de alguna manera tenemos la ventana acá. Bien. Ponemos la copa de enfoque. Y ¿está bien? Entonces todo esto bueno, eso era lo básico del equipo de rayos X. ¿Está bien? Más o menos la clase pasada, lo que habíamos visto a grandes rasgos, era, vamos a suponer que, para ver un poquito de todo, ¿no? Vamos a suponer que nosotros, haciendo un poco hincapié en nuestro panel de control, queremos sacar una placa radiográfica, y es que, digamos, bueno, tenemos la consola, que después vamos a ver un poquito la consola, ¿sí? Profe, perdón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Profe, Karina Sartori está sin luz. Me dijo que le avise, por favor, que no se va a poder conectar. Ah, bueno, está. Gracias por el aviso, gracias. No, gracias a usted. Entonces vamos a suponer que estamos en la consola, tenemos que sacar una placa radiográfica. Y en la placa radiográfica, como después les voy a mostrar más en detalle, tiene un par de, digamos, de potenciómetros, decir así, digamos, puede ser digital, el display digital, o si no, digamos, con la tecla que uno va girando, va aumentando, va disminuyendo. Y en esa consola hay una parte que uno va a controlar, ¿sí? Va a controlar la corriente que pase por filamento. ¿Está bien? Para, después vamos a ver si le damos más, si le damos menos, qué es lo que pasaría. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que yo tengo que sacar una placa radiográfica y mi técnica me dice, bueno, para el filamento tiene que poner tantos miliamperes, ¿sí? Que eso, acuérdense que es la unidad de corriente, no más que miliamperes es un submúltiplo, es algo más pequeño. Profe, Sí. ahí avisó Néstor Valdés que no llega a la clase. Ah, bueno, está, gracias. Vamos a tratar de hacer un video, cosa que les quede a ellos para cuando puedan abordar lo que vimos hoy. Gracias, profe. Entonces yo le doy, digamos, ahí, ¿no? En la consola, cierta placa radiográfica tiene que pasar ciertos miliamperes por el filamento. Bueno, lo calibro, entonces por este filamento, ¿sí? Del aparato de rayos X, del tubo de rayos X va a pasar corriente. Entonces imaginemos que para que pase corriente por acá tiene estos, digamos, estos extremos tendría que estar alimentado de una fuente de alimentación. ¿Está bien? Vamos a suponer que la fuente de alimentación lo simbolizamos con esto, ¿está bien? Como para suponer que es una fuente de alimentación, ¿está bien? Para hacerlo un circuito. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Acá va a pasar, digamos, el azul, donde tengo el azul. Espérenme que... Ah, acá tengo el azul. Entonces va a pasar por ahí corriente por el filamento, ¿está bien? Dijimos que del polo negativo al polo positivo, ¿sí? Va a pasar corriente por el filamento, en este sentido. Y al pasar corriente por el filamento, ¿qué es lo que va a suceder? Este filamento, como es de tungsteno, dijimos, es de tungsteno porque tiene que ser un material que aguante a la temperatura, que no, al pasar una gran corriente, esto se ponga incandescente y se corte el filamento. No, eso no tiene que suceder. Tiene que suceder que pase una corriente, que se ponga incandescente, porque necesitamos que se caliente, necesita temperatura en esa zona, ¿sí? Pero que esa temperatura no dañe o funda este filamento del material que esté constituido. Entonces, por eso es que se lo hace con tungsteno generalmente, ¿está bien? Como las lámparas antiguas.
esas que eran de cristal, donde uno veía el filamento y que uno lo mandaban a cambiar la lámpara, uno cambiaba la lámpara y que la ponía el trasluz así, y si no andaba la lámpara y tenía el filamento cortado es porque se había cortado el filamento. Ese filamento muy finito, así en rulito, está hecho de tungsteno. ¿Está bien? Un material resistente a la alta temperatura. Entonces, cuando pasa corriente por acá, por lo que ya vimos anteriormente, esa temperatura hace que los átomos, ¿sí?, del material, de los electrones a última órbita, giren a gran velocidad, hasta que llega un momento que la velocidad centrífuga supera la velocidad de atracción del núcleo y esos electrones salen desprendidos. Había muchos que llegaban desprendidos, ¿sí? Vienen acá, estaban desprendidos, y quedan ahí, quedan boyando ahí, ¿está bien? Bien, ¿qué es lo que pasa? Pasamos a la siguiente área. Tenemos aquí la copa de enfoque, que son los dos elementos que constituyen lo que se conoce como el cátodo del tubo rayos X. El tubo rayos X está dividido por el cátodo y el ánodo. El cátodo está constituido por el filamento y por la copa de enfoque, que son estas dos placas de acá. Esos son los dos elementos que constituyen el cátodo. Bien, acá que habíamos visto que los electrones quedaban muy ahí, como eran partículas de carga negativa, hay una separación entre ellos y están ahí flotando. ¿Qué decíamos? Que si estas placas, la idea de estas placas era ponerle un determinado potencial negativo, ¿sí? Vamos a poner acá unos circulitos con el signo menos. ¿Qué lográbamos con eso? Que este potencial negativo haga una repulsión entre los electrones que están en la zona media, por decirlo así, y que estos electrones se junten en el medio. ¿Está bien? Entonces, que se junten en el medio. Cuanto más potencial negativo tenga estas placas, más juntos, o los voy a agarrapiñar más, por decirlo así, los electrones más juntitos en la parte central. Quedando de esta manera, todos muy centrados en la parte media. Vamos a poner así, como que están pegaditos. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros habíamos visto. Es lo que nosotros habíamos visto. ¿Está bien? Entonces, si hay una pregunta que aparece por ahí, no me acuerdo si es la actividad o algo, si dice, ¿para qué sirve la copa de enfoque? Que la copa de enfoque sirve para acelerar los electrones, eso es mentira. ¿Está bien? Porque no es que los acelere. ¿Está bien? Acá cumple otra función, descentraliza los electrones en la parte central para que vayan todos juntos. Pero no es que los acelera, lo que los va a acelerar es otra cosa. Entonces, la pregunta que uno a veces juega, por lo menos yo juego, es eso. Entonces, como que el alumno, aunque parezca, va a decir, no, profe, sí, acá se entiende. Muchos alumnos cometen ese error. Entonces, a propósito, más todavía, está bien para... sucede eso, acuérdense, el potencial negativo de las placas de la copa de enfoque hace que se concentren en la parte media o se centralicen más juntitos los electrones que están por ahí que los que se desprendieron del filamento. ¿Está bien? Bien. Entonces hay algo que acá no me quedó bien, porque este flujo de electrones, vamos a suponer que estos electrones, entre esos electrones forman un espesor de este ancho, y acá va a pasar otra cosa. Acá va a pasar otra cosa. El ánodo, que lo tenemos de esta manera, va a tener un potencial positivo. ¿Está bien? Va a tener un potencial positivo. ¿Sí? Entonces, hay una parte de la consola, que ahora vamos a volver al tema de la consola, hay una parte que dice kilovolt pico, cierta cantidad de kilovolt pico que uno va a ir programando en la consola para sacar determinada placa alrededor. Esos kilovolt pico, que son miles de volt,
van a estar aplicados en el ánodo, en este elemento que dijimos que este ánodo era de ánodo rotatorio, porque giraba a gran velocidad. Dijimos que existían dos, uno que era estacionario, que se utilizaba en odontología. ¿Por qué? Porque, digamos, los niveles de voltaje en el ánodo y la corriente de filamento eran tan pequeños que de alguna manera con tener fijo un lugar donde estén impactando todos los electrones proyectiles, no dañaba tan rápidamente esa zona, entonces podía quedar fija. ¿Por qué? Por los niveles de voltaje y corriente que se emplean. ¿Está bien? Pero para un equipo de rayos X, donde se van a hacer un montón de análisis o estudios, entonces, dependiendo, como tiene gran diversidad, va a haber estudios que va a hacer que en el ánodo y los miliamperes que pasen por el filamento sean de gran consideración. Entonces, si esto estuviese fijo, estos grandes niveles de electrones que impactan con el átomo, con el ánodo, van a hacer que se deteriore con el tiempo y en muy poco lapso de tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se hizo para solucionar esto? Bueno, en estos tipos de equipos de rayos X, a este ánodo lo hacemos giratorio. ¿Está bien? Esto está todo encerrado en un vidrio, también envuelto en aceite, que sirve para amortiguar la temperatura que se genera del calor de todo esto que se está generando adentro. Y después habíamos hablado que tenía un cobertor que era de plomo, ¿sí? Que por su alta cantidad de electrones en las órbitas que tenía el plomo, esto hacía que de alguna manera amortiguar la salida de aquella radiación que nos sale por la ventana, y que como sale para todos lados, la amortigua de tal manera que aquellas que escapen a la parte externa, si logra llegar al radiólogo, al paciente, o en el lugar de espera, ¿sí? No lastime o no sea o no produzca daños severos en el tiempo, ¿está bien? En cuanto a la radiación, ¿está bien? Es otras cosas que habíamos visto. Entonces dijimos que este ánodo era rotatorio. ¿Por qué era rotatorio? Porque acá en el eje tenía como un campo magnético, un bobinado del lado externo, ¿sí? Como el bobinado de los motores, y acá también se le hace circular una cierta corriente, ¿sí? Una cierta corriente que eso tiene que ver con la parte de baja y alta tensión, que es el tercer bloque que constituye un equipo de rayos X. Al circular corriente por aquí, por estos bobinados de alambre, de cobre, genera un campo magnético que hace que este eje o rotor, por decirlo así, empiece a girar a cierta velocidad. ¿Está bien? Entonces hago que, si este tiene potencial positivo, estos electrones que tienen carga eléctrica negativa van a ser atraídos. ¿De qué manera van a ser atraídos? Ese poder de atracción hace que los electrones que tienen carga eléctrica negativa se sientan atraídos por el ánodo que va a tener potencial positivo. Entonces, esos electrones que estaban muy quietitos ahí se empiezan a convertir en electrón proyectil. La atracción hace que estos electrones se desplacen a gran velocidad, ¿sí? Que se mantengan entre esta franja, o sea que todos los electrones juntitos, debido al potencial negativo de la copa de enfoque, vayan todos juntitos y impacten contra esta zona de acá. ¿Está bien? Entonces, esta parte dijimos que esta parte del ánodo donde chocan estos electrones proyectiles se denominaba el blanco. Blanco. ¿Sí? Es la zona del blanco. Entonces, si hay una pregunta que nos dice, ¿cuál es la zona del blanco? Es la zona donde los electrones proyectiles chocan en el ánodo. ¿Está bien? Entonces dijimos que el producto de este choque, si esto estuviese fijo, acá existiría una elevación de temperatura producto de múltiples choques, y acá iría comiendo, deteriorando el material. De tal manera que después la radiación que se produce
¿sí? No sería la que uno esperaría obtener a la salida. Entonces, ¿qué se hace para darle mayor durabilidad al átomo? Al átomo. Profe, Sí, al ánodo. Decime. profe, tengo una duda. ¿Por qué chocan contra la parte de abajo y no derecho? ¿Por qué chocan con esta parte y no derecho? Sí. Bueno, justamente por eso. Porque tienen esta forma que después cuando viene la radiación, ¿se acuerdan cuando les dije que no es capricho de que salgan todos con la misma intensidad? Ajá. Justamente es lo que se conoce como efecto talón. Es como que está Ah, construido de determinada manera para que después la radiación que salga por acá, los que salen más cercanos al cátodo, o sea, de este lado de la ventana, tengan mayor intensidad. Y los que salen de la parte más negativa, más cercana al ánodo, tengan menor intensidad. ¿Está bien? Para que esto nos sirve para determinar ciertas partes de organismo, cierta placa, ¿sí? Donde por la contextura del órgano a la cual tiene que influir la radiación, es como la mano, ¿está bien? Utilizamos por ahí, acá queremos sacar una mano y bueno, esta parte necesita mayor radiación, intensidad y acá menor. ¿Está bien? Si todo acá saliesen con la misma intensidad, en esta parte no habría problema, pero acá es como que le estamos dando de más al poco espesor este. Y por ahí podríamos producir a lo largo, ¿sí? Que en el tiempo, algún tipo de daño. Entonces, no es que esté esto porque es la construcción así nada más, ¿está bien? No es por capricho, sino porque tiene un contexto de fondo, ¿está bien? Y es ese, en definitiva, ¿está bien? sí, profe, gracias. Además tiene que tener un efecto así como de, ¿vieron? Imagínense los rayos. Si fuesen rayos, estos vienen así, chocan acá y salen de forma perpendicular, ¿está bien? Si esto fuese recto, así, chocarían, chocarían y por ahí no logro esa concentración que necesito por este efecto así triangular que tiene, que salga una cierta cantidad en este estilo por esta ventana, ¿está bien? Chocarían contra este sector y los rayos por ahí saldrían para todos lados, como en este caso también salen para todos lados, ¿está bien? Pero este efecto, esta inclinación, logro que de alguna manera, por los átomos que yo le decía de la vez pasada, genere una cierta radiación que salga por esta ventana con menor intensidad acá y con mayor intensidad de este lado. ¿Está bien? ¿Estamos? No, no es Sí, porque está bien lo que vos me decís. Dice, ¿por qué tanto trabajo para hacerlo de forma como si fuera trapezoidal, en forma cónica? ¿Está bien? Justamente por el efecto talón que hay acá. ¿Está bien? Que de alguna manera se lo aprovecha. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. No, no. Entonces, estos electrones que chocan acá dijimos que era el blanco. ¿Está bien? Y en esta zona que chocan, esta zona del blanco, es la zona que de alguna manera, si la proyectamos, si este es mi blanco, acá sería la zona, si lo ponemos forma bien, digamos, perpendicular, con los rayos que chocan al blanco y este blanco donde chocan los rayos que se generan, este rango, ¿sí? O este pasillo se lo denomina punto focal. ¿Está bien? A esto se lo denominaría punto focal. ¿Está bien? ¿Qué es punto focal? Es la zona del ánodo donde salen irradiados, por decirlo así, o emitidos, cierta cantidad de rayos X. ¿Está bien? Fíjense que acá es como yo le decía, como que es una calle, una avenida donde vos pasás esa calle y se cambia de nombre la calle. Entonces, si los electrones vienen acá y chocan con esto, esa parte del ánodo se va a llamar blanco. ¿A qué se denomina blanco? La zona del ánodo donde chocan los electrones proyectiles.
Entonces va a decir, pero si ese rango después, por ese lado, en esa parte del blanco donde chocan los electrones, sale la radiación, la mayor cantidad de radiación, y esa cantidad de radiación o ese pasillo que se genera de rayos, se llama punto focal. ¿Por qué? Porque punto focal ahora se va a denominar otra cosa. ¿Qué va a ser punto focal? Es la zona del lado donde salen emitidos los rayos X. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí entre los electrones proyectiles y la generación de los rayos? Es lo que nosotros vimos por ahí por separado. ¿Está bien? Acá tenemos átomos, y habíamos dicho que si chocaban si lograba chocar ¿sí? Por los efectos que habíamos dicho, ¿sí? Lo habíamos dicho por radiación característica, ¿sí? De sacar el electrón de la órbita más cercana al núcleo, ¿sí? Se generaba un rayo de gran intensidad. ¿Está bien? Entonces, este que sale por acá va a salir de gran intensidad. Ahora, imaginemos que logra impactar con ¿sí? O a medida que se va metiendo hacia adentro, se van a generar radiaciones de buena intensidad. Pero ¿qué pasa? Cuando salen irradiados o emitidos hacia este lado, no es como este que ya salió del ánodo y ya salió con una cierta energía. Estos que están más adentro del material van a tener que lidiar con átomos a su paso. Entonces esos choques que nosotros habíamos dicho, ¿está bien? Imagínense que acá se genera, en este tercero se genera un rayo X y quiere salir por acá. Cuando viene a este átomo de acá, imagínense que va a sacar, imagínense que le saca el electrón en su última órbita por efecto Compton. Estamos hablando de rayo X generado, ¿eh? Entonces, cuando es un rayo X, habíamos dicho que había efectos que se podían producir. Efecto Compton y efecto fotoeléctrico. ¿Está bien? El efecto Compton consistía en sacar a un átomo, ¿sí? El golpe, ese impacto de ese rayo X, onda electromagnética, lograba sacar el electrón de su última órbita. Sacaba ese electrón y la onda electromagnética o rayo X cambiaba de rumbo, pero ¿con qué energía? Menor, producto del choque. Entonces, esta radiación que tiene que lidiar con átomos a su paso hace que al final salga una radiación con determinada energía de este lado con menor intensidad. ¿Está bien? Por eso los rayos salen con menor intensidad del lado izquierdo y con mayor intensidad del lado derecho. Por lo que sucede justamente en esta parte triangular. ¿Está bien? del ánodo. Y ese electrón que también habíamos dicho, imagínense que esa radiación que viene acá choca con el segundo átomo de acá, por ahí le saca su electrón y ese electrón se convierte como un electrón proyectil chocando otro átomo. ¿Está bien? Y por ahí, si tiene suficiente energía, puede sacar un electrón de la órbita más cercana de otro átomo. Y se genera como otra radiación. ¿Está bien? Con menor intensidad. Entonces hay un par de cositas que se generan acá adentro. ¿Está bien, chicos? Más o menos lo que habíamos visto en la clase pasada, que lo habíamos visto con mayor lentitud. Nos quedan 2 minutos. Entonces, esto lo llamamos punto focal. Este efecto de que la radiación salga con menor intensidad acá y con mayor intensidad del lado derecho, más cercano, por decirlo así, del lado del cátodo, se lo conoce como efecto talón. Efecto talón. ¿Está bien? Eso lo conoce, y es justamente ese efecto, que justamente, digamos, los átomos más cercanos a la superficie, si logran emitir una radiación, se van a generar, va a salir con determinada intensidad. ¿Está bien? Se puede decir con la mayor que pueda salir. ¿Por qué la mayor? Porque
Los que están más adentro, si estos electrones proyectiles logran meterse más adentro del material, se van a generar también radiación, con buena intensidad. Pero al querer salir a la superficie para salir por acá, por ejemplo, más allá de que salgan para todas las direcciones, los que yo necesito que salgan para este lado, y van a lidiar y van a tener su paso, interaccionar o chocar con todos los procedimientos que nosotros sabemos, que es lo que ocurre con un átomo. ¿Está bien? Por efecto Compton, efecto postfotoeléctrico. Y va a llegar un momento que cuando salga por acá, de los productos de los choques o interacciones con otros átomos, salga con menor intensidad. ¿Está bien? Por eso ya decimos que de este lado salen con menor intensidad y estos con mayor intensidad. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende la idea? Ese es el efecto, digamos, el efecto Talud. ¿Está? Me está quedando, somos 17, me queda un minuto. Salimos, esperen que guarde la grabación y estén atentos al Classroom. ¿Vamos? Listo, profe. Vamos, muchachos. Listo.